Bienvenidos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes una meditación acerca del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 19. Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso, y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, con el poder de expulsar demonios. Los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos llamó. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, hermanos. Y no nos llama sin propósito, sino que nos llama para hacernos ver, para que podamos descubrir cuál es nuestro propósito, para que nosotros encontremos el propósito de nuestra vida, y eso lo vamos a encontrar estando con Jesús. Jesús pasa toda una noche orando en el monte antes de elegir a los 12 apóstoles. Dentro de toda la multitud de gente que eran discípulos del Señor, que lo seguían para escuchar las parábolas del reino, Dios escoge 12. Pero Él primero, y aquí viene la primera enseñanza, antes de una decisión, Jesús ora. Jesús entra en diálogo con el Padre. Seguramente Jesús, como el deseo de él es hacer la voluntad del Padre, le iba presentando los nombres de las personas al Padre para consultarle si estaba bien, si esas personas eran los que el Padre quería que él eligiera. Primera enseñanza en nuestra vida es orar previo a tomar cualquier decisión. No solo las decisiones que traen consecuencias tan grandes, sino aprender a orar para cada decisión, sea pequeña o sea grande, sea de poca relevancia o una decisión muy significativa en la vida. Aprendamos, porque en la medida que vamos orando por cada decisión pequeña, vamos orando, vamos haciendo el hábito de orar, de consultar al Padre, de realmente querer hacer la voluntad del Padre, y ya se nos vuelve un hábito querer orar, consultar a Dios antes de tomar una decisión, pedir discernimiento, pedir claridad a Dios, pedir dirección a Dios. David tenía ese buen hábito de que antes de pelear cualquier batalla, él oraba a Dios y seguramente le presentaba sus planes, sus estrategias de guerra, y Dios le mostraba qué hacer. Había veces que lo podemos ver en las Sagradas Escrituras como simplemente David le dice, ¿qué hago? Y Dios le revela qué hacer. Lo ilumina para que tenga certeza de que la decisión que va a tomar le va a ir bien. Hermanos, primera enseñanza, orar antes de decidir. Jesús, luego de orar en el monte, baja donde están todos los discípulos y escoge a 12. Hermanos, ¿para qué los escoge? Oigan bien, para dos cosas. Primero, para que estuvieran con él, y luego para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. A pesar de que nosotros, hermanos, a veces tenemos un deseo de servir al Señor, de querer trabajar por su obra, de poner los dones al servicio del reino, lo primero es estar con Jesús, es ir a nuestras fuentes. Segunda enseñanza, antes de la misión, es
estar con Jesús. Primero, estar con Él. Porque estando con Él es un encuentro con el Señor que nos transforma por dentro, nos renueva. El Señor nos forma, nos da forma. El Señor Jesús nos da libertad. El Señor Jesús nos abre nuestros ojos, nos permite ver, nos quita la ceguera espiritual y nos permite vernos que somos pecadores, que somos necesitados del Señor. Y vamos a ver prodigios, milagros, y realmente vamos a comprender de lo que se trata el reino de Dios. Pero ¿cómo? Estando con Jesús. Ya en varios documentos de la iglesia, el magisterio nos enseña los lugares del encuentro con el Señor. O sea, ¿dónde podemos estar con Jesús? Ya lo mencionamos en la primera enseñanza, la oración. Y lo hemos venido mencionando, la lectura de la palabra, que tenemos más a la mano, pero también, aún más importante, que hay que hacer un poco más de esfuerzo, es asistir y vivir conscientemente la Santa Eucaristía, y si es posible, diariamente. Asistir al sacramento de la reconciliación, donde nos encontramos con el Señor también, que nos perdona nuestros pecados. También con los actos de caridad, ayudando a los pobres, a los necesitados. Hermanos, algunos ejemplos del lugar donde podemos encontrarnos y estar con Jesús, de ir a la fuente donde está Jesús. Entonces, estando con Él, experimentando el amor que Dios nos tiene a nosotros, solo así es que nosotros podemos ir a predicar. Hermanos, y es que predicar, lo que significa predicar, es transmitir una enseñanza, es dar a conocer la buena nueva, lo que es el Evangelio. Y claro, hay predicadores reconocidos, hay dones de prédica que se pulen, que se desarrollan, y hay otros que necesitamos desarrollarlo, necesitamos esforzarnos, pero en esencia es contar la experiencia que he tenido yo estando con el Jesús, con el Maestro, y transmitirla a otros. Es decirles a los demás, Jesús está vivo, Jesús te ama y es capaz de ayudarte de donde estás, es capaz de ayudarte a levantarte de ese pecado en que estás, quiere salvarte, Jesús te ama. Ven a Jesús. Entonces eso ya es predicar, es dar a conocer la buena nueva. De la misma experiencia que yo he tenido estando con Jesús, eso es predicar. Porque estás enseñando lo que Jesús es capaz de hacer. Y Jesús los manda a predicar. Pero también Jesús les da un respaldo, les da autoridad y les dice que van autorizados para expulsar demonios. Hermanos, eso confirma de que realmente que Jesús nos llama y que Jesús nos envía es para participar en su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Jesús ha venido a traer el reino de Dios, el reino del Padre aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús envía a los 12, cuando Jesús nos llama a nosotros para también enviarnos después, es para participar de su misión, es para ayudar que el reino de Dios crezca, es para ayudar para que el reino de Dios siga expandiéndose, para que el reinado del Espíritu Santo esté en mi corazón y vaya saliendo alrededor mío, mis realidades temporales. Porque solo destruyendo el reino de Satanás es como el reino de Dios va a crecer, porque aquí en este mundo quien gobierna, quien reina, el príncipe de las tinieblas. Entonces, para que el reino de Dios crezca, nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesús, con nuestras actitudes, con nuestros valores del reino de Dios, con nuestras virtudes, practicando nuestras virtudes, ir destruyendo el reino de Satanás. Porque solo así es que va a crecer el reino de Dios. Y eso es ser luz en este mundo. Eso es ser luz en este mundo. No solo aquel jugador intrépido, habilidoso, es que resalta cuando juega, ¿verdad? Porque brilla por su talento. Pero nosotros no es por el talento, son por los dones, por las virtudes, por las gracias que Dios ha depositado en nosotros, que podemos brillar. Y no brillamos para aparentar, para que digan, nos den aplausos, sino
porque Dios nos ha llamado a ser luz, para alumbrar a otros cuál debe ser el camino y qué es lo que Dios es capaz de hacer cuando un corazón le abre las puertas de par en par al Señor Jesucristo. Eso es predicar. Hermanos, hemos sido llamados para estar con Jesús, porque de esa manera vamos a poder participar en su misión. Lo mismo hizo San Pablo, que no fue de los 12, pero él, estando con Jesús, inmediatamente empezó a predicar. Inmediatamente comenzó a predicar. De igual manera, hermanos, preguntémonos, ¿cómo está nuestro estar con Jesús? ¿Cómo estamos con las fuentes? Porque realmente que Jesús nos va a enviar a predicar, pero primero es estar con Él para poder participar de su misión. ¿Quieres ayudar a Jesús a extender su reino? Preocupémonos y esforcémonos por primeramente estar con Él. Hermanos, que Dios los bendiga, que pasen un feliz viernes. Hasta luego.